Sí, todo bien. El tema está que tendríamos que tener el dinero para poder comprar los dólares. Porque no tengo plata ni compro dólares. Las ayudas para Argentina del FMI y otros organismos multilaterales ascienden a los 42.000 millones de dólares. Argentina podría dolarizarse. Señores, señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta ser que Argentina se ha hecho tendencia en las últimas horas derivado del tema económico. Cabe mencionar, todos conocemos todo lo que ha sucedido, acontecido con el país de Argentina. El país que hasta hace un siglo era considerado uno de los más ricos de todo el mundo. Actualmente ha pasado por una serie de desgracias económicas, las cuales han derivado en lo que conocemos actualmente de Argentina. Y cabe mencionar que uno de los últimos salvadores ha sido el presidente Milei, quien ha dicho que iba a arreglar el tema económico. Por ahí se hablaba de dolarizar la economía, se hablaba también del tema de acabar con la inflación y todo ello. Cabe mencionar que la última noticia ha salido a partir de que el Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo con el presidente Milei, con el gobierno de Argentina, para desembolsar un nuevo préstamo. Cabe mencionar que una de las cosas que le pedían es que terminara con el cepo cambiario. Esto significa que no podías comprar más de cierta cantidad de dólares. Al parecer $200 no podías comprar más y eso se ha terminado. Vamos a ver primeramente la noticia y posteriormente que tengamos la información vamos a pasar al tema del video, que se llama así: Argentina sale del cepo cambiario. Este es el canal de mi amigo Juan Ramón Rayo. Cabe mencionar que comenzamos rápidamente con esto en 3, 2, 1. Argentina recibe el primer desembolso del nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. El desembolso del FMI ocurre luego de que el gobierno argentino levantara el lunes el control de cambios vigente desde hace 6 años y que restringía la compra de divisas. Este martes, en el segundo día tras la eliminación del llamado cepo cambiario, el precio del dólar se mantuvo estable en 1.230 pesos. Cabe mencionar que cuando levantan el cepo cambiario, el dólar arranca en 12.000. Aquí el problema que mencionaba el mismo presidente de algunos medios, decían que estaba un poco el miedo de que a la hora de que tú quitas el cepo y dejas que el dólar se mantenga el precio, pero con el tipo de cambio mundial, es decir, que se maneje como se maneja en todo el mundo, tenían el miedo de que toda la gente fuera a cambiar sus pesos por el miedo, cambiara todos sus pesos por dólares de Estados Unidos, y en ese punto aumentaron los dólares, pero esto trajera que el precio del dólar subiera por alta demanda, ¿sabes? Igual, oferta-demanda. Salieron a la calle, les preguntaban a los argentinos, oye, ¿vas a comprar dólares ahora que ya puedes comprar dólares? Y las respuestas eran muy interesantes. Esto apenas tiene 2 días, miren, chequen. ¿Dólares? ¿Cómo? Ahora que salimos del cepo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Dólares vas a comprar? No, ni ahí. ¿Dólares? Ahora que hemos salido del cepo. No, primero tendría que tener plata. Evidentemente no. Porque ahora se va a poder comprar dólares más de los 200 que tenía el cepo. Sí, todo bien. El tema está que tendríamos que tener el dinero para poder comprar los dólares. Claro. Trabajo, en mi casa trabajamos con mi esposo y no alcanzamos a dar roja para lo necesario, que es el tema de los alimentos. O sea. ¿Comprar dólares? No, Hemos salido del cepo, ¿se pueden comprar dólares ahora? no voy a comprar dólares. ¿Por qué no va a comprar? Porque no tengo plata ni compro dólares. Ahora hemos salido del cepo, ¿va a comprar dólares? No, hoy yo no compro, ¿Por qué no compra dólares? porque yo soy importador y no sé con qué dólar vamos a tener que trabajar. Interesante, mis hermanos. Y así como hay muchos videos en los cuales salían a la calle y les preguntaban, y generalmente la respuesta era la misma, ¿sabes? O sea, en Argentina mencionaban los mismos argentinos. Dicen, no tenemos dinero de sobra, ¿sabes? O sea, generalmente lo que se hace es que tú compras dólares cuando tienes un ahorro. Pero en Argentina lo que estaban mencionando las personas es de que cómo van a comprar dólares si lo que tienen no les alcanza o es justo para lo que necesitan. Continuando con la información, se había puesto o arrancado en 1.200 y el día de hoy se mantuvo en 1.230 pesos argentinos, de acuerdo al estatal Banco Nación. Misma cotización de la víspera cuando el peso se depreció 12%. Aquí viene la noticia interesante, porque decían que estas horas, los primeros días eran lo crítico, porque si esto hacía que el dólar subiera, le iba a dar desconfianza a las empresas, al Fondo Monetario, pero ahora que están viendo que no va a pasar, esto le da confianza al fondo de que les puede dar el dinero y también a los empresarios, porque ahora los empresarios están buscando ingresar o están viendo si les conviene llevar sus capitales a Argentina, que seguramente es lo que está buscando el presidente Milei. Las ayudas para Argentina del FMI y otros organismos multilaterales ascienden a los 42.000 millones de dólares. El dinero se usará para fortalecer las reservas del Banco Central, que ahora alcanzan casi 37.000 millones. Cabe mencionar que le hicieron una entrevista al presidente Milei hace poquito y él sumaba todo lo que tenía, lo del Fondo Monetario, más las reservas de tal, más tal, más tal, más tal, y le sumaban 47.000 y él decía, casi tenemos 50.000 millones de
dólares, los cuales podemos utilizar para ahora sí tener reservas, y esto nos va a ayudar a mejorar la economía. Dice, por encima de las más de 24.000 millones en existencia el lunes, según el comunicado, es decir, se duplicaron las reservas. Para los argentinos, el dólar es la moneda de referencia y cualquier cambio en su cotización repercute de inmediato en los precios. El nuevo esquema cambiario establece una fluctuación administrativa de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El Banco Central podrá intervenir de mantener la cotización entre las bandas. Es decir, según esto, el dólar no podrá pasar de 1.400 pesos, es decir, por mucha demanda que haya no podrá pasar de 1.400, pero tampoco podrá bajar a menos de 1.000 pesos argentinos por dólar. Pueden ahora adquirir una cantidad ilimitada de dólares vía operaciones bancarias y un máximo de 100 si es en efectivo. Las empresas de cambio deben esperar a 2026 para sacar dividendos al exterior. El mercado empezó a saber cómo empieza a funcionar esto de flotar, dijo a la AFP el economista Sebastián Manescaldi, director asociado de la consultora EcoGeo, respecto al traslado a los precios de la depreciación del peso. Añadió, por la hora el aumento no es tan frenético. La gente está esperando a ver qué pasa, prosiguió el experto. De manera inicial, nosotros tenemos que el impacto puede ser de entre el 4 y 5% de inflación este mes y algo parecido el próximo mes. El control de la inflación es el principal capital político de Milei, quien tendrá este año su primera prueba electoral en las legislativas de octubre. Su riguroso plan de austeridad, que consiguió equilibrar las cuentas al implementar drásticos ajustes en jubilaciones, educación y salud, implicó una reducción de la inflación del 211% en 2023 a 118% en 2024, es decir, la mitad casi. Si alguien de aquí de nuestros hermanos es de Argentina, me pongan en la parte de los comentarios cómo lo han vivido ustedes precisamente en Argentina este tema. Javier Milei ha eliminado, al menos para las personas físicas, el cepo cambiario. Sí, porque las empresas no pueden. Veámoslo. De hecho, las empresas no pueden cambiar dólares hasta creo el siguiente año. Limitaciones a las libertades económicas y también personales que existían en Argentina era el llamado cepo cambiario, es decir, la limitación estatal de cuánta divisa extranjera podían comprar los argentinos. Claro. Las personas físicas tenían prohibido adquirir más de 200 dólares mensuales a cambio de sus pesos. Y las empresas, si querían importar desde el extranjero o querían repartir beneficios, dividendos a sus accionistas extranjeros, algo que tenían que hacer en dólares, debían solicitar autorización previa al Estado para que éste les vendiera los dólares que podían utilizar para pagar las importaciones o, si lo autorizaba, que no lo autorizaban, para distribuir dividendos al extranjero. La existencia del cepo cambiario no solo volvía a la Argentina un destino de inversión internacional. Es que eso hacía evidentemente, yo por ejemplo extranjero, mexicano, quiero poner mi empresa en Argentina porque confío en el país y creo que puede pegar mi producto por allá. Pero a la mera hora, esa empresa se encuentra en Argentina y no me puede dar mis dividendos, que son las ganancias que adquieres de un mes o de un semestre, un ejercicio fiscal. Pues en ese punto no te da la seguridad de que tú puedas ir a trabajar por allá, de que tú inviertas tu dinero. Es por eso que les decía, tanto las empresas como el Fondo Monetario Internacional estaban viendo esta variación o fluctuación del peso argentino respecto al dólar estadounidense para saber si les conviene o no les conviene invertir. Mucho menos atractivo que si no tuviera ese cepo cambiario. Porque las empresas extranjeras que entraran a invertir en Argentina sabían que no podían remunerar con los retornos obtenidos dentro del país a sus accionistas extranjeros, porque el Estado no autorizaría la conversión de los pesos ganados internamente en dólares que pudiesen distribuir a modo de dividendos, como digo, a sus accionistas extranjeros. Esto tiene una explicación muy sencilla y quiero pensar que era por lo siguiente. Si el gobierno, el Banco Central de un país no tiene los suficientes dólares para distribuirle a toda la población, no van a permitir que la población cambie dólares. ¿Por qué? Porque en un momento se quedarían ellos mismos sin reservas. Es por eso que ahora que el presidente Milei tiene $50.000 en efectivo en las reservas de Argentina, ahora sí le está permitiendo a la población que cambie sus pesos por dólares. Esto puede tener dos trasfondos. Punto número uno, que estabilice la economía tal cual ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Venezuela es un país que maneja todavía su misma moneda. Sin embargo, cabe mencionar que en Venezuela las transacciones se hacen en dólares. La gente ya nada más comercializa en dólares, no utiliza casi el bolívar. Posiblemente eso sería algo que podamos ver en próximos meses o años, es decir, una dolarización paulatina de Argentina. Entrar a invertir a la Argentina suponía congelar el capital y la rentabilidad de ese capital dentro del país. Y a su vez, la existencia del cepo, y que los argentinos no pudiesen comprar tantos dólares como quisieran comprar, bloqueaba el proceso de descubrimiento del tipo de cambio de equilibrio en el mercado entre el peso y el dólar. La oferta de dólares contra pesos no podía encontrarse libremente con la demanda de dólares contra pesos, porque esa demanda de dólares contra pesos estaba limitada por ley, por el cepo cambiario dentro de Argentina. Con lo cual, claro, si tú frenas la demanda de dólares contra pesos, no permites que se forme un precio libre, un tipo de cambio libre entre ambos, y por tanto el resto de agentes económicos carecen de la información diaria actualizada sobre cuánto vale realmente el peso frente al dólar. Y eso, claro. Y esto, obviamente, mis hermanos, traía algo muy interesante. De hecho, esta era una noticia hace 2-3 años
años hicimos otro video sobre Argentina y veíamos que hace 2-3 años, noticias y todo el mundo, aquí en México estuvo muy sonado eso, que a nosotros como mexicanos se nos invitaba a visitar Argentina, porque es un país hermoso, bellísimo, tiene muchísimas cosas hermosas, pero uno de los datos que se nos decía es, Argentina es muy económico. Lo que sí se decía como sugerencia era que llevaras dólares. Dice, no vengas con pesos, tráete dólares, tráete 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares y gástatelos en Argentina. ¿Por qué? Porque te va a rendir muchísimo. Y ustedes se preguntarán por qué rendían los dólares en Argentina. Precisamente por esto, porque la gente no podía acceder a dólares. Y si los pesos cada día perdían valor, pero si esos pesos los cambiaban por dólares ese mismo día, se mantenía su valor. Sería sobre el cálculo económico. Un ciudadano argentino que fije sus precios en pesos en función de cuánto vale el dólar, si no puede saber cuál es el precio real entre el peso y el dólar, estará siempre expuesto al riesgo de estar cometiendo errores en su cálculo económico. Perder dinero. Si estima que el dólar vale mucho menos de lo que realmente vale, estará vendiendo demasiado barato. Y si estima que el dólar vale mucho más de lo que realmente vale, estará vendiendo demasiado caro. Y si el cepo cambiario era tan distorsionador y tan coercitivo, ¿por qué Javier Milei, un autodeclarado libertario, un autodeclarado anarquista filosófico, no se había dignado a levantar hasta ahora el cepo cambiario? Pues porque la posición financiera del Banco Central de la República Argentina era tremendamente frágil, y eso suponía que un levantamiento del cepo en esas condiciones de fragilidad financiera hubiesen podido provocar con facilidad una crisis cambiaria. Es decir, los especuladores fácilmente podrían haber apostado por la depreciación del peso, podrían haber empezado a tomar posiciones cortas en pesos depreciándolo, y como el Banco Central no contaba con activos suficientes como para contrarrestar ese ataque especulativo, el mismo se habría consolidado. Es lo que les decía, o sea, no tenía las reservas suficientes para abordar todo esto. Entonces, si el día de mañana algún abusado, alguno que sí tuviera muchísimo dinero, compraba una cantidad abismal de dólares, eso haría que tanto se quedaran sin dinero como que ellos podrían ahora especular. Yo ya tengo todos los dólares, ya no va a valer 1,200, va a valer 1,800, 2,000, yo ahora voy a poner el precio. El peso, sin que el Banco Central pudiese estabilizarla, habría supuesto un estallido inflacionista dentro del país, algo que desde luego la inflación quería evitar y que no habría beneficiado en absoluto a los argentinos. Muy bien. ¿Y qué ha cambiado ahora? Para que Javier Milei ya a partir del próximo lunes levante el cepo préstamo también. Lo que ha cambiado es que ya se ha cerrado el acuerdo de financiación del Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino para recapitalizar al Banco Central de la República Argentina. También China al parecer también están bastante avanzadas las negociaciones para que otros organismos internacionales y otros bancos privados globales proporcionen nuevas líneas de financiación al gobierno argentino con el objetivo de recapitalizar al Banco Central. De esta manera, el Fondo Monetario Internacional proporcionará este mismo año. Esto es lo que dijo el presidente Milei. Mira, recursos líquidos disponibles y nuevas financiaciones, esto en millones de dólares. El FMI 15 lleva hasta el momento, otros del BIR, el BID y otros. Ampliación repo, bancos internacionales 2 y esto ahí van 23, más 5 propiamente de China por la refinanciación del swap, llevan hasta el momento 28.1. Más lo que ya tenía. Millones de dólares para el Banco Central de la República Argentina, y si a esta cantidad le sumamos la renovación del swap con China, que también se anunció ayer, así como los préstamos que se espera que efectúen otros organismos internacionales y otros grandes bancos internacionales, a lo largo de este año el Banco Central de la República Argentina contará con reservas adicionales de 28.000 millones. El doble de lo que tienen actualmente. De 28.000 millones de dólares en nuevas reservas de dólares de libre disposición, que sumadas a las reservas brutas de libre disposición, quedan como 24, 25. República Argentina, probablemente nos vayamos a unas reservas brutas totales de en torno a 33.000, 34.000, 35.000 millones de dólares de libre disposición, insisto. Luego están las reservas que constituyen encajes bancarios. Estoy hablando de reservas de libre disposición del Banco Central. Líquidas. ¿Y esto qué supone? Pues que el Banco Central de la República Argentina cuenta ahora con una posición financiera de liquidez muy reforzada para evitar una depreciación autoalimentada del peso. De hecho, ahora mismo la base monetaria estricta, la cantidad de pesos emitidos por el Banco Central de la República Argentina, es de cerca de 35 billones de pesos. Y si tomamos en cambio la base monetaria ampliada, que incluye otros pasivos del Banco Central que en su caso terminarían siendo amortizados en pesos de nueva emisión por parte del Banco Central, si tomamos la base monetaria ampliada, estaríamos hablando de cerca de 47 billones de pesos. ¿Esto qué supone? Pues supone que si el Banco Central... Ya ven que 47 creo que les había dicho. Cuenta aproximadamente con reservas brutas de libre disposición en dólares de 35.000 millones de dólares, el Banco Central ahora mismo, si lo quisiera, podría intercambiar, canjear todos los pesos de la base monetaria estricta que existen en circulación a un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar, o todos los pesos de la base monetaria ampliada que existen en circulación a un tipo de cambio de algo menos, pero aproximadamente 1.400 pesos por dólar. Es decir, con las reservas de libre disposición que va a tener el Banco Central de la República Argentina después de estas líneas de financiación, Argentina podría dolarizarse, el Banco Central de la República Argentina podría cancelar todos sus pesos a cambio de sus reservas en dólares a un tipo de cambio entre 1.000 pesos por dólar y 1.400 pesos por dólar. Que de hecho por eso pusieron el límite, ¿sabes? Y esto va muy de la mano con lo que les había dicho. Esto ya se hizo
en Venezuela y les ha funcionado. La economía venezolana ya se ha estabilizado, es decir, hasta hace algunos años perdía ceros cada día, actualmente ya no. La cifra de 50.000 no es un número al azar. El gobierno de Milei sabía que si tenía los 50.000 era lo que necesitaba para intercambiarlos por sus pesos, y ahora tenía dólares, y de esa forma la gente puede utilizar dólares para hacer las transacciones sin los pesos. De esta forma ya no hay una devaluación tan abismal como la estábamos viendo, se mantiene, y esto va a permitir que la economía deje de desacelerarse y comience pues sí, a crecer un poco más, ¿sabes? Estas dos cifras, 1.000 pesos por dólar y 1.400 pesos por dólar, van a constituir las bandas de flotación del nuevo esquema cambiario de Argentina. Hasta ahora, con el cepo cambiario, existía un tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar que se iba devaluando a un ritmo del 1% mensual. Es lo que se conocía como el crawling peg. Pues bien, este esquema va a desaparecer. A partir de ahora, como todo el mundo, con los matices que luego introduciré, van a poder comprar y vender libremente pesos, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se determinará en el mercado, pero si el tipo de cambio cae por debajo de 1.000 pesos por dólar, lo que hará el Banco Central de la República Argentina es comprar dólares emitiendo nuevos pesos. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio se eleve al menos hasta 1.000 pesos por dólar. Y a su vez, si el tipo de cambio se eleva por encima de 1.400 pesos por dólar, lo que hará el Banco Central de la República Argentina es vender dólares, recomprando pesos. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio no supere los 1.400 pesos por dólar. Sí, ya estaríamos hablando de una valoración del dólar, o sea, un tipo de cambio artificial, como lo manejan muchos países, para que no suba más de, pero tampoco baje más de, y con esa parte puedan estar trabajando. Y este techo cambiario se irán además actualizando a una tasa del 1% mensual. Por tanto, en principio, el Banco Central no utilizará su balance para influir sobre el tipo de cambio entre el peso y el dólar mientras se mantenga dentro de las bandas de fluctuación, y si desborda esas bandas de fluctuación, lo que hará será o emitir pasivos para depreciar el peso o recomprar pasivos contra activos para apreciar el peso. El riesgo que tienen, estos esquemas cambiarios es que el Banco Central sea incapaz de defender un determinado tipo de cambio. Que si el tipo de cambio se ubica en 1.600 pesos por dólar sin cepo, el Banco Central no pueda rebajarlo a 1.400 o 1.300 pesos por dólar porque no... Y se les puede salir otra vez de la mano. Pero es que acabamos de decir que las reservas de dólares que va a tener el Banco Central de libre disposición van a ser suficientes para recomprar todos los pesos que existen, incluyendo los pesos que existen dentro de la base monetaria ampliada, a un tipo de cambio de aproximadamente 1.400 pesos por dólar. Por tanto, con las reservas que existen, no hay dudas de que el Banco Central puede estabilizar el tipo de cambio de sus pasivos, de los pesos que ha emitido el Banco Central. Es más, dado que desde julio del año pasado la base monetaria ampliada se ha congelado en Argentina, y se ha congelado fundamentalmente porque como hay superávit, ya no hay que emitir, no hay que crear nuevos pesos para financiar el déficit público del Tesoro. Como la base monetaria ampliada se ha congelado desde el pasado mes de julio, el esquema cambiario no colapsará, salvo que vuelva al déficit, claro, el esquema cambiario no colapsará como sucedió en episodios anteriores de la historia argentina, por el hecho de que el número de pesos siga creciendo. Porque claro, ahora mismo, como una foto fija, podríamos decir, el Banco Central de la República Argentina tiene 35.000 millones de dólares en reservas de libre disposición y al mismo tiempo cuenta con una base monetaria ampliada de alrededor de 46 billones de pesos. Por tanto, ahora mismo el Banco Central puede defender un tipo de cambio de 1.400 pesos por dólar. Pero claro, si durante los próximos meses, para financiar el déficit fiscal o cuasi fiscal del Estado argentino, la cifra de pesos pasa de 46 billones de pesos a 92 billones de pesos, entonces con 35.000... Si quisiera cambiar de carrera rápido y tener la seguridad de encontrar un trabajo, me inscribiría definitivamente. 5.000 millones de dólares en reservas, ya no puedes defender un tipo de cambio de 1.400 pesos por dólar. Podrás defender un tipo de cambio de 2.800 pesos por dólar, pero no de 1.400. Sin embargo, ese peligro parece que con el actual gobierno no existe. Pero aquí también algo que no se ha hablado son dos puntos interesantes. Número uno, la inflación, que va a pasar el día de mañana, que tenemos una inflación muy fuerte, que se parece que no va a tener. Y punto número dos, el tema de la fuga de capitales. Sabes que algunas personas de Argentina digan, ¿sabes qué? Que o sea, vendo mi casa, vendo tal, saco tantos dólares, los cambio, los tengo y pum, vámonos para otro país. Esas son fugas de capitales y de eso no se ha hablado mucho y podría repercutir, aunque falta que ver, porque Argentina tiene un colchón. No emitir pesos para financiar el déficit presupuestario, la base monetaria ampliada se mantiene constante, de tal manera que si se tienen unas reservas de libre disposición de 35.000 millones de dólares y una base monetaria ampliada de 46 billones de pesos, 47 billones de pesos, entonces, si eso sigue siendo así, se va a poder defender, en cualquier caso, un tipo de cambio de 1.400 pesos por dólar. Pues bien, habiendo conseguido un cortafuegos para evitar una depreciación autoalimentada del peso debido a la previa situación de extrema fragilidad financiera del Banco Central de la República Argentina, ahora que ya existe ese cortafuegos, Javier Milei ya puede levantar el cepo cambiario sin que, repito, exista ese riesgo de depreciación autoalimentada del cepo, que a su vez elevaría la inflación dentro del país e impulsaría nuevas dinámicas para depreciar el peso en un círculo vicioso cada vez más inflacionista. Y así pues, lo que acaba de anunciar el gobierno argentino es que el cepo cambiario desaparece en su práctica totalidad. Más en particular, desaparece en su totalidad para las personas
personas físicas, para las personas solamente las humanas, empresas, y va a permanecer en una forma parcial para las personas jurídicas. Las empresas van a poder comprar libremente dólares para importar inputs, van a poder comprar dólares a plazo, y esta es una primera limitación, para importar maquinaria, es decir, bienes de equipo, y van a poder comprar libremente dólares para pagar dividendos a sus accionistas extranjeros, pero solo a partir de los resultados devengados desde 2025. Es decir, todos los beneficios anteriores. Ven que lo que está diciendo es para evitar la fuga de capital. O sea, cuando tú compras equipo, pues no te vas a llevar tu maquinaria para otro país. O sea, solamente puede ser en cosas que sí puedas invertir. O sea, cosas que vas a invertir en el mismo país y te lo permite el gobierno. Y la otra, no puedes repartir dividendos de hace 10, 20 años, solamente de este año, lo cual te permite que puedas ser capaz de suministrar eso. Pero vamos a ir terminando por acá. Dentro del país no podrán ser distribuidos en forma de dividendos comprando dólares en el mercado libre. Esta es otra importante restricción cambiaria que va a permanecer. Sin embargo, a las empresas se les dará la opción de comprar bonos BOP reales, que implica utilizar tus pesos para comprar estos bonos que a vencimiento te van a pagar dólares. Y con esos dólares derivados de los bonos BOP reales sí podrán distribuir dividendos por los beneficios acumulados hasta el año 2024. ¿Y cuáles serán las ventajas económicas de este levantamiento casi total del cepo cambiario? Pues en primer lugar, un impulso a la inversión extranjera en Argentina. Las empresas que inviertan a partir de ahora en Argentina saben que sí van a poder pagar dividendos a sus accionistas extranjeros comprando dólares libremente, porque la limitación que existe a este respecto solo opera para los beneficios devengados hasta 2024. Por tanto, toda nueva inversión que se haga en Argentina podrá convertir libremente los pesos que gana internamente en dólares que pagar a los accionistas extranjeros. Y en segundo lugar, que se va a facilitar el descubrimiento del precio de equilibrio entre el peso y el dólar, dado que ya todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, podrá comprar irrestrictamente dólares contra sus pesos. Y por tanto podremos presenciar cuál es la demanda real de dólares contra pesos dentro de Argentina. ¿Y cuáles son los inconvenientes que puede tener este levantamiento del cepo cambiario, unido, claro, a una modificación del régimen cambiario? Bueno, a corto plazo que probablemente la tasa de inflación aumente durante algunos meses por encima de aquellos niveles a los que nos habíamos acostumbrado desde octubre-noviembre. Es decir, tasas de inflación más bien cercanas al 2%, que ahora se alejarán claramente de ese 2%. Y es que hasta el momento el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar ni siquiera llegaba a los 1.100 pesos por dólar. Y claro, con el nuevo esquema cambiario, el peso podrá depreciarse sin que el Banco Central haga nada al respecto hasta 1.400 pesos por dólar. Vamos, que potencialmente podría llegar a producirse hasta una depreciación del 25% en el valor del peso, lo cual, claro, durante un tiempo se irá introduciendo en las expectativas de inflación de los argentinos, elevando la tasa mensual de inflación por encima, con claridad, del 2% o del 3% al que nos habíamos acostumbrado. Pero hay que tener en cuenta que esto constituye más bien un salto en el nivel de precios y no una dinámica de inflación crecientemente acelerada, que es la dinámica en la que estaba Argentina. Que ahí está el tema de lo que les decía al principio del video, de que como algunas cosas estaban más caras que hace 5, 10, bueno, como 5 años más o menos, para que se den una idea. Al poder. Durante los próximos meses va a haber un reacomodamiento entre la estructura de precios interna y el nuevo valor estable, o relativamente estable, porque fluctúa dentro de las bandas, y el nuevo valor estable del peso frente al dólar. Que eso es algo como lo que tenemos en México. En México existe un sistema desde 1994, porque México ya pasó por lo de Venezuela. Es decir, México ya tuvo una depreciación de su moneda de 3 ceros. Nos quitaron 3 ceros en el 94. Dato interesante, en ese entonces lo que pasó es que se hizo lo mismo. El dólar estaba artificialmente en un valor. Es decir, el gobierno le inyectaba o compraba tenía reservas de dólares y compraba pesos para mantener el tipo de cambio estable, que no subiera mucho y tampoco se bajara mucho. Bueno, llegó un punto en el que la devaluación del peso era tanta que le tenían que invertir tantísimo dinero que ya era insostenible mantener el tipo de cambio estable. Entonces, en el 94 liberan eso, entonces el tipo de cambio obviamente le quitan 3 ceros y dejan que el dólar fluctúe como normalmente lo haría en cualquier parte del mundo con su valor de todo el mundo. Y hasta el día de hoy tenemos ese tipo de cambio, es decir, actualmente en México tenemos un tipo de cambio de alrededor de 20 pesos, algunos días sube, algunos días baja, pero subirá 30 centavos, bajará al otro día 50 y subirá luego 60, pero ya va dependiendo de lo que tengamos en el mundo. Cuando estaba Trump y los aranceles, pues tal vez subió 1 peso, pero después se tranquilizó y bajó 50 centavos, entonces fluctúa. Y supongo que eso es lo que están buscando hacer en la Argentina. La estructura de precios interna, que subirá con respecto al nuevo valor estable del peso, a partir de ahí ya no habrá ninguna aceleración de la inflación, sino más bien lo contrario, un freno adicional con respecto a los niveles a los que nos habíamos acostumbrado hasta ahora. Es decir, que la inflación podría caer, claro, por debajo del 2% mensual. Pero para eso todavía habrá que esperar al... Va a faltar, como unos 6 meses. Tanto el peaje, el inconveniente de corto plazo. De hecho, el dato de inflación del mes de marzo, que también lo conocimos ayer, se ubicó en el 3,7%. Lo que les decía, 3,5. 3,7%, porque los argentinos ya habían anticipado correctamente durante marzo que habría una devaluación encubierta del peso
peso. Esto es algo que ya expusimos en un vídeo anterior para explicar por qué el Banco Central de la República Argentina estaba perdiendo reservas, y es algo que claramente ya ha anticipado a los precios del mes de marzo las dinámicas que, como consecuencia de este nuevo esquema cambiario, se van a seguir desatando durante los próximos meses hasta que se complete el reacomodamiento. Sí, se tiene que estabilizar el valor estable del peso. Como decía, este es el peaje que habrá que pagar en el corto plazo por levantar el cepo cambiario a cambio de estas nuevas líneas de financiación. ¿Y cuál es el problema, potencial problema de largo plazo a la hora de hacerlo? Pues justamente que Argentina, para levantar el cepo, está asumiendo nueva deuda en dólares. Y esa deuda son unos pasivos que en el futuro habrá que amortizar. Por tanto, el Estado argentino tiene que generar un superávit estructural en pesos convertibles a una relación estable en dólares, o idealmente, si... Dato interesante, algo que no he visto por acá en información es la deuda se tiene que pagar en dólares. O sea, ese es uno de los problemas que ha tenido Argentina en los últimos, y no solamente Argentina, muchos países, que se contrata deuda, pero la deuda no viene en la moneda local. Es decir, es obvio, el Fondo Monetario o cualquier banco no te va a prestar $10,000 sabiendo que tu moneda, que tú le pagues en tu moneda, cuando sabe que tu moneda está perdiendo valor siempre. Ellos te van a decir, yo te presté $10,000, tú me tienes que pagar $10,000. Entonces, en ese supuesto, habrá que tener también en cuenta la depreciación, la devaluación y el tema de la inflación en Argentina. ¿Por qué? Porque esto va a depender de que si a ti te prestaron 10,000 pero tu moneda se devaluó, entonces en tu moneda tienes que contar más cantidad de lo que antes te costó. Digamos que antes era 1,000 por 10,000, pues eran 100,000, ¿no? Pero ahora si tu moneda ya no vale a 1,000, sino a 1,200, 1,500, pues tienes que juntar ahora 105,000 o lo que sea, 115,000. Entonces eso es un rasgo que manejan obviamente el Fondo Monetario. Para poder ir amortizando, ir cancelando, de cara al futuro, claro, parte los de la deuda de esta nueva deuda no son inmediatos, para ir cancelando toda la nueva deuda en dólares que ha asumido para levantar el cepo y estabilizar el tipo de cambio. Así que es absolutamente crucial que el equilibrio presupuestario se mantenga dentro de Argentina. Y esto, hoy por hoy y por desgracia, es algo que solo puede garantizar, si es que alguien lo puede garantizar, un gobierno de Javier Milei. Y ahí está justamente el riesgo, que si Javier Milei termina saliendo del gobierno y regresan los peronistas o los socialdemócratas manirrotos, entonces toda esta deuda adicional en dólares no podrá pagarse, porque si tienes déficit mal la vas a pagar, y el país volverá a colapsar. Volverá a tener el problema de hace 10 años. Avanzando con paso firme. A finales de este año, me parece que en octubre de 2026 o este año, se tiene que volver a ver el tema de las primarias en Argentina. Entonces esto podría ser el primer paso para mantener a Milei en el poder. Yo creo que si el pueblo argentino llega a ver resultados, tal cual como pasó, por ejemplo, en El Salvador, que vieron resultados, van a optar por mantener a Milei en el poder si ven que tiene resultados. Entonces Milei está prácticamente obligado a que esto funcione para poder continuar haciéndolo y poder mantenerse en el poder, porque en el momento que los argentinos vean que esto no está funcionando, evidentemente Milei estaría fuera de la presidencia. Sin embargo, hasta este punto del video me gustaría conocer su opinión. Si alguien de Argentina está por acá, que nos ponga en la parte de los comentarios ustedes cómo ven toda esta noticia. Al menos en el extranjero lo alcanzamos a percibir como buenas noticias, es decir, está mostrando señales de un reavivamiento económico, está mostrando señales de que puede ahora sí salir realmente del problema, pero como bien lo mencionó el presidente Javier cuando comenzó su periodo, o sea, va a ser algo doloroso al principio, pero puede ser algo que sí sea beneficioso. Así que ustedes pongan en la parte de los comentarios cómo lo están viviendo precisamente en Argentina, cómo se ve todo esto. ¿Ustedes creen que esto puede ayudar a que Argentina salga del problema económico en el cual está? Y punto número 2, si el día de mañana ustedes tuvieran la opción de ir cambiando sus pesos para dólares, comenzarían a hacer toda su vida en dólares. Y la tercera pregunta va de la mano y sería si ustedes estarían de acuerdo en que el día de mañana Argentina se dolarice con todas sus ventajas, pero con todas sus desventajas. Así que ustedes pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Yo me despido, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que no importa si son de Argentina, de Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, lo importante es que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.